revisando la encuesta y te diría mi propio testimonio existencial en la sociedad argentina y sería como la contraprueba. Cualquiera de estas hipótesis no responden, por ejemplo, a mi posición hoy en la sociedad, como uno de los tantos de la cantidad de judíos integrados a la sociedad argentina que no corresponden a este estereotipo. Y siguiendo un poco la línea de lo que vos preguntás, yo creo que el estudio que hay que volver a revisarlo, particularmente, si bien tiene rigurosidad científica, 1500, digamos, encuestas en un país que no podemos decir que es antisemita. Y vos decís, bueno, ¿de dónde viene? Del mismo sentido común que tenés vos. Que haya muchos antisemitas en la Argentina no significa que su conjunto, que su sociedad y que su impronta lo sea. Y que los temas de discriminación y de xenofobia tienen que ver con un atributo que forma parte de la baja calidad en valores de una sociedad y no de un tema particular de una comunidad. Yo jamás hubiera encargado, por ejemplo, un estudio para medir la opinión de miembros de la sociedad argentina en relación a los judíos. A lo sumo yo hubiera encargado un estudio en función de cómo la sociedad argentina ve a los diferentes. Trataría de generalizar este estudio en términos de lo que es discriminar al otro por ser diferente y no en términos de ponerlo en el estigma de una sola comunidad. Aquí hay una hipótesis que todavía no está estudiada, si este tema es particular con el tema de los judíos o tiene que ver con la xenofobia y la discriminación que todos condenamos. Por lo tanto, yo lo haría como en otros lugares del mundo, como la misma organización Anti-Defamation League en Estados Unidos, no se dedica a trabajar solo por la discriminación de los judíos, sino toda difamación y toda discriminación, que te diría que es el salto cualitativo que los argentinos deberíamos hacer. En realidad, horrorizarnos por la discriminación y no particularmente por un estudio que encarga a la comunidad judía. Me gustaría saber qué otras comunidades están encargando también estudios a la UBA para poder hacer este estudio. Y creo que no tiene que ver con el espíritu de nuestro pueblo, ni con sus valores, ni con su cultura. Yo te diría, los argentinos tenemos tantos problemas reales en la sociedad, pero por ejemplo la convivencia interreligiosa, el nivel de diálogo que tenemos, los niveles de integración son un don y un capital espiritual de la nación. Sí, le contamos a la gente, le conté un secreto. Me tocó comer el otro día en la casa de un amigo en común con un enviado del Papa y con Sergio Berman, juntos. Yo estaba en el medio de los dos, ¿no es cierto? Estaba acá el señor enviado del Papa y estaba el señor Berman, ¿no es cierto? Y la verdad que fue una cosa, a mí me parece que me pasaba, ¿no? De ese nivel de diálogo entre las religiones, ¿no es cierto? Creo que, bueno, justamente ese diálogo y esa cultura, yo lo pongo para ponderar, no para minimizar el dato, no para diluirlo, no, para tomarlo en contexto. Porque realmente hay que verlo hoy en la tapa de los diarios como un tema central de la sociedad argentina, y me parece que hay una desproporción. Es un dato importante para considerar, no para que sea una noticia y estemos todos en un debate que profundiza justamente el problema, cuando en realidad todos estamos trabajando en la misma solución. ¿Cuál es? Aceptar las diferencias, celebrarlas. Yo vi la noticia, vi el modo que los diarios la editaron, me llamó la atención, lo llamé al presidente de la DAIA, hablé con él, yo me manifesté obviamente espantado por resultados que a mí me resultan antipáticos, porque la verdad que ver esto a mí no me gusta. Sin embargo, tu opinión me llama la atención. Yo te diría un pequeño dato de color, ¿no? ¿Cómo hace un vecino para descubrir que el otro es judío? No sé, si no es a través de un estereotipo. ¿Por qué? Porque la Argentina, como proceso de integración de las corrientes inmigratorias y las identidades, ¿verdad?, tiene por lo menos desde nuestra tradición, sin entrar en el tema de la colonia y los marranos, tiene más de 160 años, 120 o 100, ¿no?, 12 años de colonización, de integración y de diversidad. Entonces yo lo que te digo es, cuando la gente en su ignorancia y en su xenofobia universal aplicada sobre el estereotipo del judío dice, porque yo no estaría con un judío, etcétera, etcétera, yo digo, ¿cómo lo identificás? Cuando el judío ya está integrado en una tercera generación en la sociedad argentina, viste como vos, vive como vos, y te sorprendés cuando te dice, pero yo soy judío, no pareces. Entonces lo que digo es, no estaremos evaluando no a los judíos y su integración, sino a los estereotipos judíos. Y en este caso yo te diría, para dar un testimonio que no es estadístico, pero sí creo que de alguna manera es algo que a mí me alienta, y te agradezco la invitación para ponerlo en una proporción a este estudio, y no para hacer la comparación con qué dirían de los bolivianos, de los paraguayos y de otras minorías, para nada. Yo creo que lo que tiene que ver es cómo nosotros educamos al soberano y nos educamos en valores. ¿Por qué? Porque una sociedad vive como comunidad según el lugar donde pone al diferente. Entonces la preocupación de todos como sociedad debería ser no qué le pasa a este diferente, sino a todos, sino qué nos pasa a todos por el lugar que le damos
al diferente. Y esa diferencia no tiene que ver solamente con el género, con la religión, sino con el pensamiento, con la diversidad. Y más humanos somos cuanto más al diferente lo asumimos y lo aceptamos como una oportunidad, no como un obstáculo, no como una amenaza o algo de lo que tenemos que alejar. Ahí también hay responsabilidades dirigenciales, porque cuando uno baja discursos hegemónicos y que dividen, después reverberan en las xenofobias culturales de base que tienen que ver con la ignorancia y con la falta de un desarrollo. Eso pasa hoy en la vida política un poco, ¿no? No tengas ninguna duda, y creo que bueno, que la Argentina crezca es muy bueno, pero no se desarrolla, porque estos indicadores hablan de que nos falta desarrollo cultural basado en valores y que no tiene que ver solamente con una economía, sino con una cultura que evidentemente está plantada en las bases de la nación. Esa es la invitación del preámbulo de la Constitución, invitar a hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el suelo de la patria sin distinción, y lo que tenemos que rectificar es cómo retomamos ese rumbo de origen para llegar al destino donde esta tierra prometida es para todos sin distinción. Por eso yo creo también particularmente, en el caso que comentaba mío, yo estoy orgulloso de mi identidad tan judía como argentina, en mi posibilidad también hoy de asumir una carga pública donde absolutamente nadie me ha cuestionado en términos de candidatura ni mi origen ni mi identidad. Nadie, por suerte. Y al mismo tiempo estamos discutiendo los temas entre argentinos, como bien vos decías, y diría en este tiempo, nosotros estamos ahora entre el Año Nuevo y el Día del Perdón, ¿por qué no nos reconciliamos un poco los argentinos en nuestras diferencias y nos pacificamos? De manera tal de que como comunidad no estemos siempre atentos a la autosegregación y a la discriminación, y como sociedad no pongamos en nadie el problema cuando es de todos. Querido Rabino, gracias por estar aquí esta noche. Hatimatova, que somos todos inscriptos para la vida. ¿Cómo me dijiste? Hatimatova, una buena rúbrica para este próximo Día del Perdón, que todos seamos inscriptos para un año en bendición. Gracias, Sergio.